Hermanos, entonces vamos a comenzar. Les decía, el tema es acerca del sufrimiento, del dolor, y aunque titulé ahí que el sufrimiento no es mayor que la gloria, el sufrimiento no es mayor que la gloria, vamos a ver durante el desarrollo del tema que incluso esta frase pudiera no ser correcta, que el sufrimiento no es mayor que la gloria. Lo vamos a ver en el desarrollo del tema. Entonces, hermanos, quisiera, antes de ir a la porción bíblica que vamos a encontrar allá en el libro de Romanos capítulo 8, vayan preparando, hermanos, esta porción, Romanos capítulo 8, a partir del verso 18 es que vamos a estar aprendiendo acerca de esta parte del dolor y del sufrimiento. Les decía, les quiero compartir una anécdota de un hombre, y él la contaba de esta manera. Él decía así: estaba allí sentado con los pies descalzos, manos arrugadas, pantalones arremangados, dejaban ver libres sus pantorrillas, y una chamarra de lana gastada. El anciano miraba a la nada, y el viejo lloró, y en su única lágrima expresó tanto que me fue muy difícil acercarme a preguntarle o siquiera a consolarlo. Por el frente de su casa pasé, mirándolo. Al voltear su mirada, él la fijó en mí. Yo le sonreí, lo saludé con un gesto, aunque no crucé la calle porque no me animé, no lo conocía. Y si bien entendí en la mirada de aquel hombre que aquella lágrima mostraba una gran necesidad, seguí mi camino sin convencerme de que estaba haciendo lo correcto. En mi camino guardé su imagen, la de su mirada encontrándose con la mía. Traté de olvidarme y tan rápido como llegué a mi casa, empecé a realizar algunas actividades. Luego llegó la hora de la noche. Esa noche me costó dormir porque la conciencia no entiende de horarios, y decidí que al día siguiente iba a volver a su casa. Así es que al día siguiente me desperté, preparé un poco de café, pasé a la tienda por unas galletas, y al llegar a la casa de aquel anciano no lo vi allí, así es que toqué la puerta y salió un hombre quien con un gesto adusto, un gesto serio, me dijo: ¿a quién busca? Yo le dije: ayer vi a un anciano que estaba aquí sentado. Y él me dijo: sí, era mi padre, pero él ha muerto. ¿Cómo? ¿Murió? Sí, las piernas se me aflojaron, la mente se me nubló y los ojos se me humedecieron. ¿Usted quién es?, me dijo. En realidad nadie. Ayer pasé por la puerta de su casa y estaba su padre sentado. Vi que lloraba y a pesar que lo saludé, no me detuve a preguntarle qué le sucedía. Hoy volví a hablar con él, pero veo que es tarde. No me lo va a creer, dijo él, pero usted es la persona de quien mi padre hablaba en su diario. ¿Cómo?, le dije. Yo no lo conozco. Sí, mire, pase, le voy a decir. Mire, él escribía un diario y justo en su última hoja que escribió ayer dijo lo siguiente: hoy me regalaron una sonrisa plena y un saludo amable. Hoy es un día bello. Tuve que sentarme, me dolió el alma de solo pensar lo importante que hubiera sido para aquel hombre que cruzara yo la calle. Le dije a su hijo, si hubiera cruzado y conversado, aunque sea unos instantes con su padre, pero él me interrumpió y me dijo: si yo
hubiera venido a visitarlo, aunque sea una vez durante el último año, tal vez su saludo y sus palabras no hubieran significado tanto. Hermanos, esta historia, esta anécdota, nos revela muchos sentimientos del ser humano, muchas cosas que pasa el ser humano. ¿Cuáles son? Dolor, tristeza, enfermedad, soledad, pero también hay depresión, hay desesperanza, hay remordimiento. En general, hay sufrimiento. Las enfermedades, mis hermanos, son reales y de las cuales no escapa nadie, ningún ser humano. A través de la misma historia de la humanidad se han hecho esfuerzos de todo tipo para poder acabar con aquello que causa el dolor y el sufrimiento. En la ciencia se ha invertido una cantidad inimaginable de recursos, tiempo, dinero, esfuerzos. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es parcial. Solo se ha logrado reducirlo un poco, pero no eliminarlo. ¿Han escuchado ustedes hablar del proyecto del genoma humano? Ese proyecto del genoma humano tiene muy poquitos años que lo acaban de realizar. De hecho, el proyecto empezó en el año 1990 y terminó apenas en el 2003. Y es un gran descubrimiento para la humanidad, así nos lo dijeron. Y el gran resultado de aquel proyecto del genoma humano fue llamado como el libro de las instrucciones de la vida. El libro de las instrucciones de la vida. Pero ¿saben lo que podemos ver al final de ese gran proyecto y de ese gran resultado? Podríamos reducirlo solamente a prevención, diagnóstico y tratamiento. Prevención, diagnóstico y tratamiento. Nada nuevo, ¿verdad? Pero no eliminaron el dolor. No lograron eliminar el sufrimiento. Tan cierto, hermanos, es el dolor y el sufrimiento que cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Y lo vemos, hermanos, nosotros como iglesia, casi todos los días cuando hay peticiones de oración allá en el chat, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está sufriendo, porque hay enfermedades. De hecho, hermanos, en este mundo hay un dato que es el más certero de todos. Ese dato estadístico es que cada persona que nace un día va a morir. Esto, hermanos, ¿qué nos trae a nosotros? ¿Qué le ha traído a la humanidad completa este sentimiento de que hay impotencia de eliminar el dolor y el sufrimiento? ¿Saben qué ha traído, hermanos? Temor. Temor y más ansiedad y más sufrimiento. De modo, hermanos, que hoy en día se ha acuñado un término incluso que se le ha llamado algofobia. También se conoce como agliofobia. La algofobia es el miedo, la aversión, el rechazo, la intolerancia al dolor en cualquiera de sus formas. El miedo al dolor en cualquiera de sus formas. ¿Sí? ¿Han visto a aquellos que van a inyectar cómo le tienen miedo al dolor de aquella inyección? Bueno, hay quienes han desarrollado esto, que tienen miedo de todo tipo de dolor. Esa algofobia, hermanos, ha provocado que muchos se hayan convertido incluso en adictos a las medicinas. Hay otro término que también se utiliza para la adicción a los analgésicos. Y esa adicción a los analgésicos ha llegado a tal punto, hermanos, que se toma absolutamente para todo analgésicos, incluso antes de estar enfermo, simplemente para prevenir el dolor. Hermanos, el temor al dolor, al sufrimiento y a la muerte
es lo más terrible y es lo más temido en esta vida, ¿no es cierto, hermanos? Pero ¿saben una cosa? Dios ha prometido liberarnos de los dolores y del sufrimiento por completo. Por eso, hermanos, nosotros sí tenemos el verdadero libro de la vida. Por eso nosotros debemos ir a Él y saber cómo será que el Señor va a quitar nuestro dolor y sufrimiento. Al ser entonces la muerte, el dolor y el sufrimiento lo más terrible y más temido en esta tierra, ¿cómo es que podemos vivir libres de ese temor, entre tanto que Dios nos va a liberar absolutamente de ese temor? Vamos a la Escritura, hermanos. Les decía Romanos capítulo 8, versículo 18, y dice en solamente la primera frase: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. El apóstol Pablo está escribiendo este gran capítulo 8 del libro de Romanos, y en este capítulo 8 él nos va a llevar a este punto que es sumamente interesante. Él dice: tengo por cierto. Él está seguro, completamente seguro, que las aflicciones del tiempo presente. Diríamos nosotros, ¿cuál es el tiempo presente? ¿Cuál es el tiempo presente, hermanos? Porque él está diciendo del sufrimiento, es hoy, ¿verdad? Y fue ayer, sí, y fue, ¿saben desde cuándo? Desde que se originó el mismo dolor y el mismo sufrimiento. Y ese nosotros lo hemos estudiado en el libro de Génesis. Hemos estudiado los primeros capítulos del libro de Génesis, y dentro de ellos encontramos precisamente el origen, ¿verdad? Porque Génesis es el libro de los orígenes. Y ahí podemos encontrar muchísimas cosas que tuvieron su origen, entre ellas el dolor y el sufrimiento. Y si no, véanlo, recordemos aquel fatídico momento. Le dijo el Señor una vez que Adán y Eva habían caído en desobediencia, como vimos hace 8 días. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Qué es la preñez? Es todo ese periodo de gestación. Va a tener dolores. ¿No es así, hermanas, que han tenido un bebé? ¿Cómo es todo ese periodo en el cual se está gestando una nueva vida? Darás a luz a tus hijos y tu deseo, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Con qué? Con dolor comerás de ella. ¿Cuándo? Todos los días, ¿verdad? Todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Cuándo? ¿O hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, lo podemos ver, el sufrimiento tiene su origen en la caída del hombre. Y es que el hombre le ha dado entrada al pecado a su vida. Y el pecado, hermanos, es algo terrible, es algo que deforma, es algo monstruoso, es algo que trae precisamente dolor y sufrimiento al que vive en pecado. ¿Y hasta cuándo va a suceder esto? ¿Cuál es ese tiempo presente? Desde el mismo origen del dolor y el sufrimiento, ¿hasta cuándo? ¿Seguimos sufriendo, hermanos? ¿Nos seguimos doliendo? Hasta hoy es ese tiempo presente del que habla el apóstol Pablo. Nuestro mundo, hermanos, está esclavizado al pecado, y la muestra más evidente de que está esclavizado al pecado es el dolor y es el sufrimiento. Si nosotros estudiamos en los libros de texto la historia del ser humano, nos vamos a encontrar que siempre ha venido aparejado a la vida del ser humano el dolor también, ese sufrimiento.
Les decía hace un rato que la medicina, con sus grandes avances, no ha logrado aliviarlo. De hecho, la medicina moderna que conocemos hoy tiene apenas acaso unos 200 años de existencia. Esa medicina moderna con vacunas, con analgésicos, con cosas que nos alivian un poco el dolor. Y durante toda la demás historia del ser humano se ha tratado de diferentes formas de aliviarlo. Y encontramos, pues precisamente con remedios, con alguna medicina primitiva, incluso con filosofías, con religiones, con sectas. Pero lo cierto, hermanos, que hoy vivimos en un mundo sumido en depresión. Si nosotros preguntáramos a un representante de cada generación de la historia, ¿te parece que el momento que tú has vivido ha sido el de mayor dolor y sufrimiento? Seguramente nos dirían que sí, porque lo experimentaron a su manera y con los recursos que tenían a su alcance. Y hoy, hermanos, si yo les preguntara, ¿este es el mayor momento de sufrimiento de la historia? Vemos cuánta gente cae en depresión. De hecho, hermanos, vemos por todos lados dolor y sufrimiento. Vemos a la muerte de frente, vemos guerras, vemos destrucción, desastres naturales. ¿Y no acabamos acaso, hermanos, de pasar una pandemia? Una pandemia que paralizó a un mundo frenético, que si algo tenía este mundo en su orgullo es que nadie ni nada lo iba a detener. ¿Y saben qué detuvo a este mundo? Un organismo mucho menor que una bacteria, microscópico, insignificante, detuvo al mundo. ¿Por qué? ¿Ustedes lo sintieron? ¿Temor? ¿Temor a que se contagiaran? ¿Temor a que se enfermaran? ¿Temor a que padecieran en un hospital? ¿Temor a que murieran? El mundo de hoy sufre terriblemente por el temor a los padecimientos y a la muerte. Y les decía, vemos sectas, vemos movimientos, incluso aquel llamado evangelio, muy mal llamado evangelio, porque de evangelio no tiene nada, el evangelio de la prosperidad, que solamente busca de manera hedonista el placer, la comodidad, los bienes. Y vemos otras sectas como aquellas de pare de sufrir, ¿verdad? Que dicen en su eslogan. Yo les llamaría pague por sufrir, ¿verdad? Hermanos, el apóstol Pablo nos va a decir entonces que este tiempo presente, tengo por cierto este tiempo presente, él dice que no es comparable con qué, aquellos sufrimientos. Y nosotros vemos en este mundo todos los sufrimientos que puede haber, ¿no? Y todas las clasificaciones que se han hecho del sufrimiento. Este es un ejemplo nada más, que hay sufrimiento físico, hay sufrimiento por el cambio, hay sufrimiento por el vacío, ¿no? Hoy en día, ¿de qué se sufre? De vacío. Es que no tengo el último celular, ¿verdad? Qué triste soy, qué infeliz soy. Vemos a los jóvenes sufriendo porque no les levantaron un dedito en el Facebook, ¿verdad? ¿Por qué cosas sufrimos, hermanos? ¿Por el cambio? Nos cambiaron de trabajo, nos cambiaron de escuela, el sufrimiento físico, que en sí ya es mucho. Hay quien sufre por amor, ¿no? Y es de los mayores sufrimientos que hay. Recuerdo algún poema, porque pues también el sufrimiento ha sido llevado al arte, ¿no es cierto? Vemos esculturas, vemos pinturas,
vemos poemas. Y fíjense, este poema que recuerdo dice como de bronce candente. Es para los jóvenes, pero mejor no lo tomen. Al beso de despedida era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Qué sufrimiento. Vaya sufrimiento. Hermanos, el apóstol Pablo nos está proponiendo una ecuación matemática. Él nos dice que aquellos sufrimientos que son tan pesados para nosotros, aquellos sufrimientos, dice, no son comparables. ¿No son comparables con qué? ¿Sí? Si nosotros ponemos los sufrimientos, y no sé a ustedes, pero a veces nos enseñaban en la escuela para poder entender aquel signo, ¿verdad? ¿Recuerdan el signo mayor o menor qué? Por lo menos a mí me costaba mucho trabajo, ¿no? ¿Para dónde lo volteo? ¿Para acá o para allá? ¿Para dónde va mayor qué o menor qué? Bueno, pues algunos utilizaban un lagartito o hasta una boca de un león, otros un pescadito, ¿verdad? Y a donde abre más la boca, pues ahí es el mayor, ¿verdad? Ese es el mayor qué. Pues el apóstol Pablo dice que no son comparables aquellos sufrimientos con qué, con la gloria que ha de manifestarse. No es comparable. Y entonces pudiéramos decir, pues no es un pescadito, debe ser un animal mucho más grande, ¿verdad? Porque la gloria que está por venir es mucho más grande que esos sufrimientos que tenemos hoy en día. Es más, cuando él dice no son comparables, más bien nos está diciendo que no hay mayor que ni menor que. Él dice en otra versión, no son dignos de ser comparados. En otra versión también dice que ni siquiera son compatibles el dolor y el sufrimiento con la gloria que ha de manifestarse. Y sabemos que por las matemáticas, en una comparación, dos cosas tienen que ser similares en un punto para que puedan compararse. Pero el apóstol Pablo dice, no son dignas aquellos sufrimientos, aquellos dolores, no son dignos de compararse. Pero entonces decimos, bueno, con tanta carga, con tanto sufrimiento, de hecho los sufrimientos son terribles, hermano. Las enfermedades hoy en día son terribles. Podemos ver el cáncer cómo destruye. Podemos ver muchas formas del dolor. Pero dice el apóstol Pablo, esa gloria venidera, la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es esa gloria, hermanos, que ha de manifestarse? Es necesario que nos apoyemos en la Escritura y vayamos allá, 2 Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Y el apóstol Pablo está diciendo de esta manera. 2 Corintios 4, versículos 17 y 18 dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque esta leve tribulación, ¿ven cómo habla el apóstol Pablo? Esta leve tribulación. ¿Y qué ha sido para él esa leve tribulación? Nos decimos nosotros los que sufrimos más que él, ¿verdad? Porque así pensamos a veces. El apóstol Pablo está sufriendo cárceles, está sufriendo desprecio, está sufriendo latigazos, ha sido apedreado. Tiene un aguijón en su carne que es un mensajero del mismísimo Satanás que le abofetea cada vez. Pero él dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros ¿qué? Un cada vez más excelente
y eterno peso de gloria. ¿Ven? Si queremos comparar los sufrimientos con la gloria y decimos, bueno, pues vamos a hacerlo en términos de peso. Y los sufrimientos pesan muchísimo, muchísimo que no podemos con ellos. Y el apóstol Pablo dice, esa leve tribulación, ¿saben lo que produce? Produce más peso acá en la gloria. Así lo está diciendo él, ¿no? Por cada sufrimiento más, el peso de la gloria es más grande y más excelente. Por cada leve tribulación, ese peso de gloria es más excelente. Hermanos, podemos concluir que no son comparables el sufrimiento y la gloria. No hay punto de comparación. Cada sufrimiento en el creyente, que eso quede claro, cada sufrimiento en el creyente abona peso a la gloria. ¿No creen que es una grandiosa revelación? Ahora dice el apóstol Pablo que esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse se va a expresar, hermanos, por lo menos en 3 gemidos. ¿Habían escuchado eso de los gemidos? En 3 gemidos, dice el apóstol Pablo. Y volvemos otra vez nosotros y decimos, ¿cómo? ¿Gemidos otra vez? Pues no decíamos que era una leve tribulación, porque pues un gemido es un grito de dolor, un grito al sentir el dolor más profundo que se puede sentir. Y nosotros nos preguntamos cuál es ese dolor más grande y más profundo que se puede sentir. Volvemos a los orígenes, volvemos a Génesis. ¿Qué le dice el Señor a la mujer? Con dolor darás a luz, con dolor. Los expertos en el dolor dicen que no hay un punto más alto del dolor, o por lo menos es de los más altos, cuando una mujer da a luz. Y cuando una mujer da a luz de forma natural, los gritos, ¿los han escuchado? ¿Han escuchado cuando una mujer da a luz? Los que somos papás y hemos entrado al parto podemos darnos cuenta de esos dolores, esos gemidos que no son palabras, son gritos de dolor, pero el apóstol Pablo dice que hay gemidos. Y veremos, hermanos, que esos gemidos no solamente son de dolor. ¿Y quién gime? Vamos ahí entonces a Romanos 8, seguimos en nuestra lectura 19 al 22, y dice el apóstol Pablo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Lo ven? Aquellos dolores que son anunciados a la mujer, el apóstol Pablo los toma ahora para ilustrarnos estos gemidos. Y dice el apóstol Pablo que gime, ¿quién? Gime la creación misma. Y vean, hermanos, ahí subrayado en el texto, hay 4 veces que se habla de la creación. 3 dice la creación y una dice toda la creación. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo con 3 veces la creación y con una toda la creación? Ahora sí vemos también hay 4 porqués. ¿Los alcanzan a ver? ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque gime, entonces dice, porque el anhelo ardiente, ¿se dan cuenta? El anhelo ardiente es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Eso es algo grandioso, hermanos, cuando vayamos viendo esta parte. ¿Por qué? ¿Quién es esa creación? ¿Por qué 3 veces creación nada más y una toda la creación? Aquí hay que tomar un método de eliminación para saber cuál es la creación. Toda la creación, pues sabemos cuál es toda la creación, ¿verdad? Es todo, absolutamente todo.
Pero entonces, ¿quién no forma parte de esa creación a la que hace referencia el apóstol Pablo? Uno, ¿a quién? A los ángeles que no han caído, porque ellos no pecaron, ellos no se deterioran, ellos no se desgastan, ellos no se enferman, ellos no están mencionados aquí. Número 2, los ángeles caídos y Satanás, todos sus demonios, porque para ellos no es esta promesa. Para ellos no hay restitución, no hay salvación. Y número 3, bueno, de hecho son 4, 3, pues podemos decir que los no creyentes. Los que no han de creer en el Señor no van a ser restituidos a esta condición que vamos a ver a continuación. Y número 4, los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes están mencionados justo adelantito, también gimiendo. Entonces, ¿quién nos queda? Pues toda la naturaleza animada e inanimada. Y así podemos ver árboles, plantas, animales, flores del campo, toda esa creación del Señor. Y toda esa creación a la que hace referencia el apóstol Pablo, él va a usar una personificación para que nos quede bastante claro que la creación, si volvemos nosotros al Génesis, ¿recuerdan qué le dijo el Señor? Maldita será la tierra. ¿Por qué? Por tu causa. El Señor vincula a la creación con nosotros. Estamos vinculados, la creación y nosotros mismos. Y la creación se duele y la creación gime de dolor también. Pero gime, hermanos, ¿qué? Haciendo de una manera ardiente, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando dice esta palabra de que aguarda, en el texto original es una figura de alzarse así de puntitas y alzar el cuello lo más que pueda para ver que ya viene. Porque ¿saben qué? Es algo cierto. Esto que nos está diciendo la Escritura es ciertísimo, es real, esto va a acontecer. Y la creación está alzando su cuello y está alzándose de puntillas para ver cuándo va a ser la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a ser, hermanos, la manifestación de los hijos de Dios? ¿Cuál es esa manifestación de los hijos de Dios? El gemido de los creyentes. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículos 23 al 25, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Ojo, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dice el apóstol Pablo, para empezar, que nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu Santo, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos, hermanos, los que tenemos las primicias del Espíritu Santo? Los que tenemos viviendo en nuestro corazón al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice, son las primicias. ¿A qué se refiere cuando dice que tenemos las primicias? ¿Recuerdan las ofrendas que se ofrecían? Que era lo primero, lo primerito. Lo primero son las primicias. ¿Y saben qué es el Espíritu Santo en nosotros? Dice en otra palabra que son las arras. Es que la garantía de que algo va a suceder, de que algo se va a cumplir. Y hermanos, ustedes, yo, los que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, sabemos que eso es una seguridad. Sabemos que eso es cierto porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos está haciendo dar gritos y gemidos diciendo cuándo va a suceder. ¿No lo dijo el pastor hace un rato? ¿No esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo?
Sí es cierto, hermanos. ¿Por qué? Porque la anhelamos, porque sabemos que nuestra salvación no está completa. ¿Sabían eso? Ahí lo está diciendo el apóstol Pablo. De hecho, él usa también una frase que dice de la adopción. ¿Lo vieron? Estamos esperando la adopción y nosotros decimos, a ver, espérame, Pablo. ¿Cómo? ¿No he sido yo adoptado? Sí he sido adoptado. ¿Y soy salvo? Sí, soy salvo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Él está tomando esta figura de la adopción porque entre los judíos no existía. La está tomando de los romanos. ¿Y saben qué pasaba con la adopción o cómo se realizaba la adopción? Pues el pater familia, el padre de familia romana, podía adoptar a quien él quisiera, incluso aunque tuviera hijos. Él tomaba a un siervo, a un niño que fuera huérfano o que fuera incluso de otra familia, lo tomaba y lo adoptaba. Pero ese niño no tenía derechos. Ese niño no podía ejercer poder sobre los bienes del pater familia. De hecho, ese niño adoptado era prácticamente igual que los siervos de la casa de aquel pater familia. ¿Cuál era la diferencia? Solamente en su vestimenta unas sandalias que usaba. Era lo único que lo distinguía, como que era miembro ya de esa familia. Y hasta que aquel padre de familia lo decidía, generalmente en su mayoría de edad, él tomaba a aquel niño adoptado, ya joven, lo tomaba y lo presentaba públicamente. Era una manifestación pública y decía, ahora sí, tienes potestad sobre todos mis bienes. Ahora sí, y le era impuesta una vestidura especial y algo en su cabeza que lo distinguía. Hermanos, esto está utilizando el apóstol Pablo porque ciertamente somos salvos, pero aún falta completarse nuestra salvación cuando hemos de ser manifestados públicamente delante de todo el universo como hijos de Dios. Ese momento es el que aguarda la creación y ese momento es el que aguardamos nosotros, ¿o no, hermanos? No esperan ese momento en que todas estas aflicciones presentes por las que pasamos, todo este sufrimiento por el que tenemos nosotros aquí a nuestro alrededor se acabe ya y que seamos presentados públicamente como hijos de Dios. Y es grandioso lo que nos dice el apóstol Pablo en esta parte. Imagínense, hermanos, él nos está diciendo la gloria. Dice que los sufrimientos no son comparables con ¿qué? Con la gloria que ha de manifestarse. Él no nos está diciendo los sufrimientos no son comparables con la felicidad que viene. Él ni siquiera nos está diciendo con los cielos en donde vas a estar. ¿Saben a qué se refiere? A nuestros cuerpos. A nuestros cuerpos, hermanos. Decía alguien, dicen que era creyente, yo no lo creo, que le preguntaban y le decían acerca de que si anhelaba estar en el cielo, y él decía, la verdad no, porque creo que voy a estar en una nube allí atrapado, y después todo lo que voy a hacer allá en el cielo, pues es tocar un arpa y cantar, y va a ser bien aburrido. Decía, pues entre el cielo y el infierno, pues creo que mejor prefiero la aniquilación. Y eso es porque no se sabe, porque no se estudia la Escritura, porque no se tiene este conocimiento. El apóstol Pablo dice la gloria que ha de manifestarse en nosotros, hermanos, en los hijos de Dios. ¿Saben qué va a ser dado a nosotros cuando esa salvación se complete? Un cuerpo glorificado. Y eso es lo que él está haciendo énfasis, un cuerpo glorificado que no es susceptible de dolor ni de sufrimiento,
que no va a tener los padecimientos y el desgaste que nosotros hoy tenemos. Yo apenas ayer era muy joven y ahora cuando luego salgo a caminar con Katy, con mi hija, la verdad es que ella ya va acabando el trayecto y yo voy a la mitad y ya no puedo más. Y es el desgaste propio del cuerpo. Un día, hermanos, ese cuerpo glorificado no va a ser sujeto a esas vanidades. Dice el apóstol Pablo que la creación y nosotros fuimos sujetos a vanidad. ¿Qué quiere decir vanidad? No es ese orgullo. Esa vanidad es futilidad, es decir, es inutilidad. La creación, con todo lo bello que podemos nosotros ver, no es todo el potencial que tiene. Hermanos, nosotros con todo el conocimiento que Dios nos ha dado, no es todo el potencial que tenemos. Decía alguien, es como un peleador de box, fuerte, acá con el lavadero, acá fuertísimo, un peleador invencible, pero si lo amarran en la esquina y lo encadenan, ¿qué puede hacer? Esa es la futilidad, es la inutilidad temporal. Hermanos, esto apenas, dice el apóstol Pablo, son los dolores del parto. Por eso, hermanos, es que nosotros, aunque estemos en esta situación y que nosotros tenemos una gran esperanza de que eso va a venir, nosotros seguimos fallando y nos seguimos quejando y nos seguimos doliendo. Y hay momentos en nuestra vida, hermanos, que el dolor y el sufrimiento y la angustia es tanto que no alcanzo siquiera a decir una sola palabra en oración al Señor. A veces solamente le digo, Señor, y ya no puedo. Y el sufrimiento me ahoga. Y no puedo decir una palabra más. Y no sé cómo decirle al Señor. Y no sé cómo pedirle que me quite los sufrimientos. Pero el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que de igual manera, versículos 26 y 27, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Tiene usted, hermano, dificultad para pedirle al Señor? ¿No sabe cómo pedirle? Su dolor y su sufrimiento son tan grandes que no sabe qué decir. Los creyentes tenemos una gran bendición, porque ese Espíritu que mora en nosotros sí sabe cómo pedirle al Padre, y Él dice que lo hace con gemidos indecibles, es decir, que no hay palabras. Aquí no se habla de don de lenguas, no, es indecible el gemido del Espíritu Santo para interpretar nuestro sufrimiento, porque Él sabe lo que estamos pasando, y para ir al Padre y decirle que alivie nuestro dolor y que nos dé lo que en verdad nos conviene. Platicaban acerca de una iglesia que oraba por su pastor, que estaba muy grave, y la iglesia oraba, pero el pastor murió. Y decía alguien, ¿cómo interpretamos esto? Si la iglesia estaba orando por su pastor y le decían al Señor, te pedimos por nuestro pastor, ¿quién nos va a pastorear? Decía aquella persona, recuerden que el Espíritu Santo nos ayuda e interviene por nosotros y sabe cómo pedir. ¿Será que acaso la iglesia estaba dependiendo tanto de ese pastor?
que ahora tiene que aprender a vivir sin esa dependencia? No lo sé, hermanos, hay tantas cosas, tantos casos, pero una cosa es cierto: el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles y nos ayuda para orar delante del Padre. Hermanos, concluyendo, toda la creación está en labor de parto y se duele. Es cierto, hermanos, ese tiempo presente, ¿recuerdan? Y es una labor de parto. Está la creación, estamos nosotros, todos ahí sufriendo, estando adoloridos. Y ya vimos que la gente busca fuera de Dios el alivio a sus sufrimientos, pero solo consigue aumentar su dolor y su temor sin la esperanza de librarse un día por completo. Y toda la creación, hermanos, se duele hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese para que tengamos una salvación completa y seamos públicamente exhibidos como hijos de Dios. Qué ganas de que llegue ese día, hermanos. Los creyentes anhelamos con un deseo ferviente y seguro recibir un cuerpo glorificado que no tendrá más dolor y en donde no habrá ningún sufrimiento. Y el Espíritu Santo se compadece de nuestro dolor y le pide al Padre cuando nosotros no sabemos cómo pedir. Hermanos, una de las cosas por lo que más sufrimos puede ser no el dolor mismo, sino el miedo al dolor, como ya lo dijimos. Pero ¿saben una cosa? Eso es porque nuestra mirada, nuestra mente y nuestro corazón no está en la eternidad. Nuestra mirada está puesta aquí, en este lugar corrupto, que sufre, que es inútil. Aquí es donde está anclada nuestra mirada. Podemos ver a los mártires de la iglesia y recordar a Esteban siendo apedreado por su fe. ¿Y qué hacía Esteban mientras tomaban las piedras y lo iban a matar? Dice la Escritura que él alzó sus ojos. ¿Recuerdan ese alzar los ojos de la creación? Él alzó sus ojos y vio el cielo abierto y vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Y los piedrazos? ¿Y el dolor? Él estaba viendo a dónde iba a ser recibido. Mucho, hermanos, del sufrimiento y del temor que tenemos es porque no tenemos esa visión. Es porque no vemos. Es porque no creemos en esa esperanza de la que habla el apóstol Pablo. Él dice, este momento es de esperanza, hermanos. Y él habla de una esperanza que no se ve, porque no la vemos, hermanos, todavía. No sabemos exactamente cómo va a ser al lugar donde vamos a ir, pero una cosa es segura, hermanos, dice el apóstol Pedro y lo dice el Apocalipsis, el apóstol Juan, que vendrán cielos nuevos y tierra nueva, descenderá cielos nuevos y tierra nueva, y nuestros cuerpos estarán adaptados para vivir en esa ciudad celestial. Y no será que vamos a estar tocando el arpa ni en un culto interminable. Vamos a tener muchísimas cosas que hacer en un cuerpo potenciado y una mente potenciada a hacer muchísimas cosas de las que hoy estamos limitados a hacer. Qué ganas de estar allá, hermanos. Ese
Esa esperanza y esa mirada tiene que ser nuestro norte, nuestra estrella del norte, como aquellos barcos que viajan en la oscuridad. Se guían por la estrella del norte, aunque el mar esté lleno de peligros, aunque en el mar haya tormentas, esa estrella del norte les va a guiar a su destino. Y nosotros, hermanos, sabemos ciertísimamente a dónde vamos a ir. Hay, les decía, dentro del arte algunas cosas que se han escrito interesantes. A veces se escriben pensando en otras cosas, ¿no? Como por ejemplo les decía hace un rato en el amor. Allá, por ejemplo, en una obra reconocida mundialmente a través de los tiempos, El Principito, se encuentra el Principito con su amigo el zorro, y él está contando sus penas. Y una de sus penas es de amor. Y fíjense, aunque está orientada a eso, esto bien pudiera ser para nosotros los cristianos. Él decía, duele un montón, pero va a pasar. Y cuando sane más fuerte va a brillar, más alto vas a volar, más libre vas a soñar. Y vas a entender que algunas historias terminan, pero otras mejores están por empezar. ¿Qué historia nos espera, hermanos? Toda una eternidad, libre del pecado, libre del dolor, libre del sufrimiento, en cuerpos glorificados, potenciados a lo máximo, semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Esperen, hermanos, esperen. Esa labor de parto está por terminar y ya viene lo mejor. Que el Señor nos bendiga. Oramos.